Bienvenidos al avance del capítulo 74 de la telenovela La luz de mi vida. Feraye llega a su casa. Elif y Güneş salen del auto. Luego, Elif se acerca lentamente, la abraza con fuerza y le promete en voz baja que pronto estarán juntas de nuevo. En ese momento, Feraye se aproxima con paso firme y le hace saber a Elif que sus hombres la llevarán a donde ella quiera. Después, sin perder tiempo, le pide a Güneş que entren a la casa. Güneş, nerviosa, gira el rostro y le hace discretas señas a Elif para que no la deje sola. Elif capta de inmediato el gesto y, preocupada, toma a Güneş por el brazo, diciéndole a Feraye que no puede dejarla con ella. Feraye frunce el ceño sin entender nada. Elif, con un tono más firme, le menciona que vio el video que le enviaron, en el cual se muestra claramente que ella acabó con su propia madre. Feraye se queda paralizada, sin saber qué responder, intentando ocultar su reacción. Elif aprieta la mano de Güneş y le pide que se marchen de inmediato. Feraye las intercepta y le aclara a Elif que Güneş se quedará con ella. Al recibir la orden, los guardias avanzan rápidamente, separan a Güneş de Elif y se la llevan al interior de la casa, mientras esta última intenta acercarse en vano. Feraye, manteniendo la mirada fija en Elif, le manifiesta que quiere a Güneş, pero a su madre la quiso más. Le asegura que nadie saldrá lastimado si no le dice a Firat ni a nadie lo que vio en el móvil. Elif abre los ojos con incredulidad y le pregunta si acaso la está chantajeando usando a Güneş. Uno de los guardias, sin apartar la mano de su arma, se la muestra como advertencia y le aconseja en tono seco que se retire. Elif, respirando hondo para contenerse, decide salir para evitar que le hagan daño a Güneş, aunque en su interior está decidida a no renunciar a ella. Feraye entra al interior de la casa y, al avanzar por el pasillo, ve como uno de sus hombres forcejea con Güneş para llevarla a su habitación. Interviene de inmediato, alzando la voz y ordenándole que se calme. Güneş, asustada, se paraliza en el acto. Feraye baja un poco la voz y, con un gesto serio, le pide que no le diga a su madre lo que pasó, dejando claro que esto debe quedar únicamente entre ellas. Güneş permanece en silencio, sin saber si responder. Feraye, perdiendo la paciencia, le ordena casi gritando que responda con la cabeza. Güneş, asustada, asiente rápidamente y le asegura que no dirá nada. Feraye, satisfecha con la respuesta, saca un pañuelo de su bolsillo y le seca las lágrimas con movimientos lentos. Por otro lado, Firat, que ha escuchado toda la verdad, enfrenta a su madre y le reclama con dureza, cuestionándole por qué llevó a la madre de Feraye para que se quitara la vida. Umran intenta justificarse con evasivas, pero Firat, lleno de enojo, le ordena que se largue de su oficina para evitar decir algo de lo que pueda arrepentirse. Umran, con la mirada baja y los ojos llenos de tristeza, se retira sin pronunciar palabra. Sin embargo, al avanzar por el pasillo, se tambalea y termina desmayándose. Los presentes corren de inmediato a ayudarla. La secretaria, con el rostro pálido, entra apresurada a la oficina de Firat y le informa que su madre se ha desmayado. Al escuchar la noticia, Firat se levanta de golpe, preocupado, y sale corriendo para asistirla. Más tarde, Dila entra a la sala y le pregunta a Feraye dónde estaba y por qué no contestaba sus mensajes. Esta le responde que solo llevó a Güneş a pasear porque estaba aburrida. Dila la mira con molestia y le reclama, preguntándole por qué lo hizo sin su permiso. Feraye, agotada de tanta discusión, se levanta del sofá y se dirige a su habitación sin contestar más. Dila, molesta, se vuelve hacia Güneş y le ordena que vaya a su habitación, advirtiéndole que para la próxima hable con ella primero. Güneş corre hacia su cuarto, se acuesta en la cama y empieza a llorar en silencio. Al mismo tiempo, Feraye entra a su habitación con expresión tensa, dándole vueltas a la preocupación de que Elif haya visto el video, sabiendo que si ella habla podría destruirla. Mientras tanto, Sude, en su oficina, revisa documentos cuando recibe un mensaje anónimo que le advierte que pagará muy caro por lo que hizo. Al mismo tiempo, en otra parte de la empresa, Firat le pregunta a su madre si ya se siente mejor. Umran le responde que sí y, con voz temblorosa, le ruega que no la envíe a la cárcel, pues no sabría vivir encerrada en ese lugar. Firat, con un tono más calmado, le dice que, aunque vaya en contra de sus principios, la ayudará y buscarán juntos una manera de resolver el problema que enfrentan. Umran, con alivio, le agradece enormemente y lo abraza. Sude, que ha presenciado la escena a lo lejos, se retira lentamente sin ser vista. En ese momento, Elif llega a la empresa y se dirige de inmediato a la oficina de Firat.
Feraye, por su lado, sale de la casa con paso decidido y, sin perder tiempo, les ordena a sus hombres que no dejen salir a nadie bajo ninguna circunstancia. 2 de ellos se colocan cerca de la puerta principal, mientras que otro se queda vigilando el jardín. Mientras tanto, Elif entra apresurada a la oficina de Firat, con el rostro pálido y los ojos llenos de preocupación. Firat, al verla, se acerca de inmediato y le pregunta, con un tono serio, ¿qué pasa? Elif, respirando agitadamente, le cuenta que Feraye tiene agunes. Firat se inclina hacia ella y le pregunta si acaso le hizo algo. Elif se queda en silencio unos segundos, recordando las palabras que Feraye le dijo, y termina contándole a medias que recibió un video donde aparece susurrándole algo al oído a su madre cuando estaban en la azotea del edificio. Al escuchar esto, Umran, que estaba presente, exclama con un brillo de esperanza en la voz que eso significa que puede comprobar su inocencia. Firat, con el ceño fruncido, le pide que guarde silencio, ya que no puede ocultar que fue ella quien llevó a la señora a ese lugar. Umran intenta hablar, pero se limita a mencionar que entonces Feraye tiene más enemigos. Firat, cansado de la conversación, le ordena que haga silencio y que se vaya a la casa. Umran asiente y obedece. Al salir, Elif, todavía con lágrimas en los ojos, le dice a Firat que ahora Gunes está sola con 2 locas en la casa. Firat le pide que se calme y le sugiere seguir las indicaciones de Feraye, para así ganar tiempo y encontrar las imágenes que ella vio. Elif le pregunta si cree que realmente puedan conseguirlas. Firat le responde con seguridad que tienen que hacerlo. Elif, con la voz entrecortada, le dice que Gunes está asustada y que ella no pudo hacer nada para protegerla. Firat la abraza con fuerza y le asegura que a Gunes no le pasará nada. Más tarde, Sude entra a la oficina de Feraye con una carpeta en la mano y le dice que los documentos que trae probablemente le interesen. Feraye, sin mirarla mucho, le responde que ahora mismo no puede revisarlos. Justo en ese instante, uno de sus hombres entra a la oficina y le pregunta si lo mandó a llamar. Feraye asiente y le pide a Sude que se retire y cierre la puerta. Sude obedece, pero al salir deja la puerta entreabierta para escuchar la conversación. Desde allí oye como Feraye le pide al hombre que investigue quién mandó el último correo y a qué hora lo envió. El hombre asiente y se retira para cumplir la orden. Umran llega a la casa, y Semil, que estaba sentado en el sofá, se levanta para saludarla y preguntarle si pudo hablar con Firat. Ella se le acerca y, antes de contestar, le pregunta si se siente mejor. Semil le responde que sí y le recuerda que le responda su pregunta. Umran le cuenta que, como era de esperarse, su hijo la va a apoyar, y también le relata que tuvieron momentos emotivos, pues se abrazaron y lloraron. Luego, le menciona que llegó Elif, y que al parecer venía con buenas y malas noticias. Semil, curioso, le pregunta si piensa decirle cuáles eran. Umran le cuenta que la buena noticia fue que Elif vio en el teléfono de Feraye un mensaje que le enviaron, en el que aparecía dejando morir a su madre. Semil se impacta al escuchar esto. Umran continúa, diciendo que Firat aseguró que hará todo lo posible por encontrar esa grabación y así comprobar su inocencia. Semil, todavía asimilando lo que escucha, le pregunta cuál es la mala noticia. Umran le responde que, por lo que escuchó de Elif, Feraye se enteró de que ella vio la grabación y le advirtió que, si se lo contaba a alguien, le haría daño a Gunes. Semil abre los ojos con incredulidad y le pregunta si en verdad la amenazó. Umran le asegura que sí, y que si esa mujer fue capaz de acabar con su propia madre, con Gans no tendrá piedad. Añade, además, que para colmo Dila está en esa casa. Semil, alarmado, le dice que la llamara de inmediato para que salga de allí cuanto antes. Umran lo detiene y le pide que no haga nada, ya que Firat ya se está encargando del asunto. Semil, con gesto severo, le reprocha que todo es por su culpa y por su maldad. De repente, su respiración se agita y se lleva una mano al pecho, sintiéndose muy mal, por lo que le pide que llame a Yasemin. Umran hace la llamada intentando aparentar preocupación. Yasemin llega rápido y pregunta qué ha pasado. Umran, con un gesto controlado, responde que no lo sabe, que de repente se sintió mal. Yasemin le dice que traerá los instrumentos para revisarlo. Umran, inclinándose hacia él, le dice a Semil que esté tranquilo porque se pondrá bien. Semil la mira fijamente con odio, consciente de que sus palabras no son sinceras. Mientras tanto, en la empresa,
Alper, con gesto serio y voz baja, le dice a Fidirat que Feraye es una mujer maniática, alguien capaz de cualquier cosa con tal de salirse con la suya. Fidirat, que se mantenía atento a todo lo que ocurría a su alrededor, nota que Elif no deja de caminar de un lado a otro con evidente nerviosismo, como si buscara una salida a una situación sin respuesta inmediata. Preocupado por verla así, se acerca y la detiene suavemente por los hombros, pidiéndole que se calme, pues de esa manera no resolverá nada. Elif, con los ojos llenos de inquietud, le pregunta cómo pretende que esté tranquila si lo que acaba de decir Alper es cierto, ya que, si Feraye pudo acabar con la vida de su madre, también podría hacerlo con Güneş. Fidirat, intentando mantener la calma para no aumentar la tensión, le sugiere que lo mejor es que vaya a su casa y espere su llamada. Sin embargo, Elif, alterada, le aclara que no puede quedarse de brazos cruzados, y además le preocupa que esos hombres que trabajan con Feraye la hayan visto entrar a la empresa. Fidirat insiste en que él irá personalmente a hablar con Feraye. Elif, cada vez más inquieta, le pregunta qué piensa hacer, y él le responde que su objetivo será ganar tiempo para poder encontrar esa grabación tan importante, así que le pide nuevamente que lo espere en casa. Antes de marcharse, Elif lo detiene y le suplica que no permita que le hagan daño a Güneş. Fidirat, con un tono firme y seguro, le promete que así será. En ese momento, Alper se levanta de su asiento y se dirige a Elif para decirle que están con ella en estos momentos y que no está sola en esta situación. Elif, buscando un poco de tranquilidad, le pide a Fidirat que le vaya informando de todo lo que ocurra. Fidirat le asegura que así será y se despide. Luego de que Elif se retira, Alper se queda observando a Fidirat y le pregunta si de verdad piensa hablar con esa mujer. Fidirat, sin titubear, le responde que sí. Alper entonces le pide que lo deje acompañarlo, pero Fidirat se niega rotundamente, asegurando que es algo que debe hacer solo. Más tarde, en otro lugar, Semil le expresa a Yasemin que no entiende por qué se sintió mal repentinamente. Ella le responde que lo más probable es que haya comido algo que no debía, pero Semil asegura que eso no es posible, ya que solo ha comido lo que ella le recomendó. Ante la insistencia, Yasemin le comenta que, de todos modos, le hará un análisis de sangre para estar seguros. Semil acepta, y mientras la observa preparar el material, le dice con sinceridad que es una buena mujer. Yasemin le agradece con una leve sonrisa y le explica que únicamente está cumpliendo con su trabajo. Semil le responde que lo hace muy bien, dejando en claro que aprecia su dedicación. A continuación, cambia de tema y le pregunta cómo está su hija. Yasemin, incómoda y visiblemente reservada, evita la pregunta y le pide que alce el brazo para poder sacarle la muestra de sangre. Semil, que no es ajeno a las reacciones de las personas, nota que ella no quiere hablar porque el asunto es delicado, así que no insiste más. En otro punto, el investigador regresa a la oficina de Feraye. Sude, que lo estaba esperando desde hacía unos minutos, se coloca frente a la puerta para escuchar sin ser vista. Desde allí alcanza a oír cómo el hombre le informa a Feraye que el correo que recibieron fue enviado desde una IP oculta, lo que significa que es imposible rastrear su origen. Al escuchar esta información, el rostro de Feraye cambia bruscamente. La rabia la invade y, sin contenerse, le ordena al investigador que se retire de inmediato. En cuanto él sale, Feraye, fuera de sí, comienza a arrojar objetos y destrozar parte de la oficina para desahogar su frustración. Mientras todo esto ocurre, en otra parte de la casa, Umbran entra a una habitación justo en el momento en que Yasemin se dispone a salir. Al verla, le pregunta a dónde va. Yasemin le responde que llevará la muestra de sangre de Semil a un laboratorio para analizarla. Umbran, con tono autoritario, le dice que no llevarán nada sin su permiso. Yasemin le explica que el señor Semil presentó una reacción extraña y que, como enfermera, tiene la responsabilidad de averiguar qué le pasa. Umbran, restándole importancia, le menciona que lo que tiene Semil no es grave, así que le pide que no haga nada. Yasemin, algo molesta, responde que entonces llamará al doctor. Umbran rápidamente le dice que no, y en su lugar le sugiere que haga la prueba en el laboratorio, pero le deja claro que ella debe ser la primera en ver los resultados antes que nadie. Por otro lado, Güneş alista su mochila, se pone el abrigo y se prepara para la huida. Mientras tanto, en la mansión, Umbran va a la cocina y le pregunta a Mebes si ha hablado con Yasemin o si ha notado algo extraño en ella. Mebes le responde que solo conversaron sobre su hija, pero después no hablaron más.
Umbran le ordena que vigile a esa mujer en todo lo que haga. Mavis le pregunta si acaso hizo algo malo, pero Umbran le responde que no, aunque insiste en que igualmente quiere que la vigile. Luego, se dirige a su habitación, saca un frasco con la flor venenosa y exclama que debe darse prisa con Semil. Finalmente, Gunes decide salir. Abre la puerta, observa que no hay guardia cerca y corre hacia el patio. Allí toma un banquito e intenta saltar la cerca. Dila, sin saber nada, le lleva comida a Gunes a su habitación, pero al no encontrarla, asume que otra vez se escondió en el armario. Rápidamente se acerca diciendo que ya está harta de que siempre se esconda, pero al ver que no está en el armario, se preocupa de que se haya ido. Al mismo tiempo, uno de los guardias baja a Gunes de la cerca e impide que se escape. Gunes empieza a gritar. Dila llega rápidamente y pregunta qué sucede. Gunes sale corriendo y se encierra en su habitación. Dila se acerca y le grita a donde pensaba ir. Gunes cubre la cara con sus piernas y manos. Dila siente que está siendo muy brusca, por lo que se calma y le pregunta a dónde la llevó Feraye. Aún así, Gunes no responde. Dila insiste y le pregunta si Feraye la amenazó y por eso no quiere decir nada. Sin embargo, al ver que sigue callada, deja de insistir, pero le advierte que si intenta escaparse de nuevo, se enfadará mucho. Más tarde, Firat entra a la oficina. La secretaria se disculpa con Feraye porque no pudo detenerlo. Feraye le pide que deje las cosas así y cierre la puerta. Una vez a solas, Feraye le pregunta a Firat qué quiere. Él le menciona que su madre le contó todo. Ella se sorprende, pero guarda la compostura y le pregunta qué le dijo. Firat responde que su madre le contó que ella fue la causante de la muerte de su madre, y por eso vino para darle el pésame. Como sabe que su disculpa no es suficiente, le aclara que aceptará la derrota. Feraye le pregunta de qué está hablando. Firat le manifiesta que le dará la parte de su madre, pero con la condición de que la deje en paz. Feraye acepta y le extiende la mano para sellar el trato, pero Firat no la estrecha. Le dice que este tipo de cosas toma tiempo, así que le pide unos días, ya que la salida de su madre provocará que lo señalen. Feraye responde que una persona tan inteligente como él sabrá cómo solucionar el problema. Firat le deja claro que no le importa ni el dinero ni el poder, y que por eso permitirá que gane, pero le implora que no le vuelva a pedir nada a partir de ahora. Feraye, viéndolo marcharse, le asegura que dejará a su madre en paz, pero solo por hoy. Por otra parte, la aseguradora, con una expresión de ligera preocupación, le pregunta a Sude a qué se refiere exactamente cuando dijo si me pasaba algo. Su tono es serio, buscando que Sude le aclare esas palabras. Sude baja un poco la mirada y, con voz calmada, le responde que no es importante, pero que si de verdad le llega a pasar algo, como un accidente o cualquier situación grave, le pide que le entregue este sobre a Firat. Sude extiende la mano con el sobre, sujetándolo con firmeza, como si en su interior hubiera algo que pesa más que el papel. La aseguradora lo toma y, mirándola directamente a los ojos, le promete que así lo hará. Sude asiente en silencio, aunque su gesto revela que la conversación la ha dejado pensativa. Esa noche, en la sala, la luz es tenue y el ambiente cargado de tensión. Elif, con el ceño fruncido, le pregunta a Firat si de verdad piensa que Feraye le creyó. Firat, sin apartar la vista de lo que está haciendo, le responde que sí, que ella creyó que no sabe nada sobre las imágenes. Elif, inquieta, le pregunta qué pasará si en realidad le tendió una trampa. Fulia, que está cerca escuchando, interviene preguntando qué más podría hacer esa mujer si ya consiguió lo que quería. Alper, interviene con calma y le pide a Elif que, al menos, intente pensar de otra manera. Fulia asiente, admitiendo que Firat hizo lo correcto. Elif, sin poder ocultar su angustia, dice que lo único que quisiera ahora es saber si Gunes está bien. En ese momento, su teléfono suena. La pantalla muestra el nombre de Feraye, lo que provoca que Elif mire de inmediato a Firat y le pregunte qué le va a decir. Firat, con voz firme, le pide que se calme y que hable con ella para averiguar qué quiere. Elif contesta la llamada. Del otro lado, Feraye le pregunta si está sola. Elif responde que sí, justificando que Firat no ha vuelto aún. Feraye, con un tono casi casual, le dice que seguramente él está haciendo algunos papeleos. Elif, con un nudo en la garganta, le pregunta cómo está Gunes. Feraye hace una pausa breve antes de contestar, como si quisiera que la tensión aumentara, y luego le dice que esa niña tiene un alma parecida a la de ella, porque esa misma tarde intentó huir de la casa.
Agrega que la entiende, porque ella misma habría hecho lo mismo en su lugar. Elif, alarmada, le pregunta si no le ha hecho nada. Feraye, con un tono tranquilizador pero frío, le responde que no se preocupe, que Gunes está sana y salva en su habitación, pero advierte que así seguirá solo si ella se comporta y no dice nada. Cuando termina la llamada, Firat la felicita por haber manejado bien la situación. Elif, aún con la voz temblorosa, le pregunta cuánto tiempo tendrán que seguir así. Firat le explica que irán al edificio para revisar las cámaras de seguridad y también las grabaciones de los edificios cercanos. Alper, que escucha con atención, les advierte que tengan mucho cuidado porque esa mujer es muy peligrosa. Firat asiente y comenta que es muy probable que Feraye también lo haya pensado, porque en las imágenes que vio Elif no aparece ella, lo que significa que alguien más las tomó. Alper, con un tono más serio, le dice que entonces podrían encontrar a la persona que la grabó. Firat reconoce que tiene razón. Luego le pide a Elif que confíe en él y que va a encontrar una solución. También le pide a Fulia que no comente nada con nadie, ni siquiera con su madre. Fulia promete que no lo hará, recordando que ni siquiera sabe dónde está su madre en este momento. Mientras tanto, en otro lugar, Gulunser observa el sitio con curiosidad y le pregunta a Esref cómo hace para encontrar lugares tan auténticos. Esref, sonriendo con orgullo, le responde que eso forma parte de su naturaleza. Luego le pregunta si el café está tan sabroso como él se lo había descrito. Gulunser, probando un sorbo, asiente con una pequeña sonrisa y dice que sí, que está muy sabroso. Esref aprovecha para hablarle de las maravillas de la naturaleza, describiendo paisajes y sensaciones con detalle. Gulunser, algo incómoda por la cercanía y la intensidad de la conversación, le dice que ya tiene que irse. Esref la detiene suavemente y le pregunta si acaso lo está aburriendo. Ella, intentando ser diplomática, le responde que no, pero que quiere evitar que la vean en ese sitio. Esref suelta una risa breve y le comenta que en estos tiempos no es malo que hablen, que el mundo se ha vuelto convencional. Después, le cuenta que antes las personas se enamoraban de alguien que no conocían, que solo se imaginaban cómo era y se enamoraban solas. Gulunser escucha con más interés, mientras Esref agrega que así como la gente se enamoraba del perfume, él también empezó a enamorarse de lo que dicen sus ojos. Gulunser se sonroja y, nerviosa, le dice que debe irse. Esref, con una mezcla de entusiasmo y nerviosismo, le pide que espere y le propone invitarla al teatro, ya que tiene un ensayo. Gulunser acepta acompañarlo. Esref, visiblemente emocionado, se lo agradece. Luego se disculpa por su comportamiento, pero le recuerda el refrán que dice que lo que haga siempre debe hacerlo con amor. Gulunser baja un momento la mirada, conmovida, pensando lo mismo. Más tarde, en la habitación, Elif está sentada en la cama con una expresión de cansancio y preocupación. Mira a Firat y le pregunta cómo cree que estará Gunes. Firat, con voz tranquila, le responde que probablemente esté pensando en ella o soñando, como solían hacerlo ella y su madre. Elif sonríe levemente al recordar y comenta que esa era la manera que tenían para escapar de sus propios miedos. Firat le pregunta de qué escapaban. Elif baja la cabeza y, con lágrimas en los ojos, no responde de inmediato. Firat le dice que puede contarle sobre su familia cuando quiera, pero le deja claro que todo lo que haya vivido la ha convertido en una mujer fuerte. Elif, secándose las lágrimas, le cuenta que su madre solía decir que el dolor no es el verdadero carácter, y que se conoce realmente a una persona cuando atraviesa algo doloroso. Explica que para ella no es necesario pasar por el dolor para ser fuertes, porque alguien que no ha sufrido también puede ser fuerte y amable a la vez. Por eso está convencida de que Gunes es realmente fuerte. Firat, respondiendo a su pregunta inicial, le dice que lo más probable es que Gunes esté intentando buscar una oportunidad para escaparse. Elif, con un atisbo de esperanza, afirma que sabe que Gunes es capaz de hacerlo. Entonces se inclina hacia Firat y lo abraza, buscando consuelo. Firat la abraza con fuerza, transmitiéndole la sensación de que está protegida y de que no está sola en esta lucha. Hasta aquí este avance. Si te ha gustado déjanos un like y suscríbete.